Egunon, hoy es 16 de mayo de 2020 y recordamos el 16 de mayo de 1916. Es una efeméride que es interesante recordar y poner en su contexto, y explica mucho de la geopolítica de la actualidad de hoy, 16 de mayo de 2020, en Oriente Medio, en Oriente Próximo. El 16 de mayo de 1916 se firma el acuerdo Sykes-Picot entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Tercera República Francesa, que dividió el Imperio Otomano, por lo menos parte de él, en estados como Siria e Irak. Hay que recordar primero que el Imperio Otomano fue parte de la Primera Guerra Mundial del lado de los imperios centrales. Hasta tal punto se le convenció al sultán otomano de participar en la guerra que, para justificar ante sus fieles la oportunidad y el criterio de participar en una guerra con esos europeos cristianos, pues el sultán llegó a la conclusión de que el Kaiser Guillermo II de Prusia y de Alemania era descendiente directo del profeta Muhammad, es decir, lo que en cristiano conocemos como profeta Mahoma, que es el que inspiró directamente, inspirado por Alá, puso negro sobre blanco el Sagrado Corán. Hasta ese punto se involucró Alemania y el Imperio Otomano en la guerra. Conocido es el caso de los barcos que estaban navegando por el Mediterráneo y se escaparon del control aliado. Bueno, lo de los aliados, el término aliado es posterior, pero bueno, pongamos aliados de Reino Unido o Italia, escapando y ahí llegando al Bósforo, donde fueron incorporados o cedidos a la marina otomana. Luego están los asuntos de Dardanelos, Churchill. Todo eso es historia para todo aquel que se quiera aproximar, pero nos aproximamos más bien al asunto del acuerdo Sykes-Picot. Alemania tenía intereses en el Imperio Otomano. Recordemos que es la época del Orient Express y había una idea de un tren entre Berlín y Bagdad, las dos veces, pasando por Estambul. Y aparte, pues en compañías petrolíferas la participación del Imperio Alemán era preeminente, que luego evidentemente en esas compañías sería sustituido en el capital por Francia y Reino Unido, que eran los que iban a vencer en la Primera Guerra Mundial y querían cobrarse el beneficio de la victoria. Claro está. Dentro de este acuerdo, porque debe de enmarcarse dentro de una estrategia más amplia de buscar aliados allí donde hasta cierto punto recientemente no habían tenido presencia, porque el Reino Unido tenía presencia fundamentalmente más allá en el Indostán, en lo que es el Raj británico, en lo que luego sería la India, Pakistán, Bangladesh, todo aquel mundo, y los franceses tenían presencia más hacia el occidente africano. Todas las colonias desde Chad, Mali, lo que actualmente engloba el franco CFA como moneda aglutinante a ese conglomerado. Con lo cual necesitaban hacer pactos con las tribus de la zona, como se puede ver, por ejemplo, en la película Lawrence de Arabia, que es una película que tiene que ver porque el acuerdo Sykes-Picot está explícitamente mencionado porque afecta a las relaciones de Lawrence y de su amigo Faisal, que luego sería rey de Jordania, que es la parte interesante del asunto, porque dentro de lo que era la península arábiga había choque entre dos o más familias, pongamos más,
La familia de Saúd, que viene fundamentalmente desde el siglo XVIII, no es inmemorial, desde los tiempos del profeta. Desde el siglo XVIII fue cuando empezaron a coger auge en la zona de Medina la Meca. Están la familia de los Saúd y también están los Hachemitas, que es la familia de Faisal. Y a las dos familias el Imperio Británico les hizo promesas de que iban a controlar la península arábiga unificada gracias a su esfuerzo una vez que hubieran derrotado y expulsado al Imperio Otomano. Claro, y a la vez también hicieron la promesa al Estado, bueno, a la gente del sionismo, para construir un Estado judío, el futuro Estado de Israel, en la tierra prometida. Con lo cual, no tenemos solamente la declaración Balfour, que no es objeto de esto, sino que es la más conocida y reconocida, porque viene ligado a, al mundo judío, al sionismo, sino que también tenemos esta declaración Sykes-Picot, en la que el Imperio británico y la República Francesa se reparten el área como si fueran zonas de influencia, como si fueran protectorados, como si fueran colonias. Y es algo muy interesante a recordar, porque evidentemente no podían mantener todas las promesas a la vez porque eran solapadas entre sí, con lo cual había gente a la que iban a traicionar, y a los árabes en genérico evidentemente les traicionaron, pero también a los judíos les traicionaron, porque la promesa era de ejecución inmediata, pero luego vino el papel blanco, el libro blanco del año 30, hubo represión por parte de la autoridad británica, pero este es otro asunto para otros momentos. El asunto está en que las zonas de influencia, según el acuerdo Sykes-Picot, eran lo que es Siria y Líbano para Francia, pero también la zona kurda de Irak, y Jordania, y parte de lo que hoy es Israel, la zona sur, y la zona sí y suní de Irak, toda esa franja, para el Imperio Británico. Claro, luego se dieron cuenta los británicos que la zona de Mosul era donde había petróleo, con lo cual pues al final acabaron cogiendo también esta zona, que cabe recordar que todas las líneas de los estados actuales son producto del acuerdo Sykes-Picot, salvo pequeñas modificaciones como la citada en el Kurdistán iraquí, que era atribuido a Francia, pero fue incorporado a Reino Unido posteriormente, en los años 20. Con lo cual, cuando se dice, no, es que quieren ahora redibujar las fronteras de Oriente Medio, espera un momento, que las fronteras de Oriente Medio tienen un siglo como mucho. Con lo cual, y aparte, se justifican. Se ataca el acuerdo Sykes-Picot, porque es lógico atacarlo, porque se hizo con nocturnidad y alevosía en un tiempo en el que la diplomacia secreta era, pues eso, los tratados internacionales podían quedar secretos entre las partes y no había necesidad de conocerse, cosa que Woodrow Wilson impulsó en los 14 puntos, que fuera desterrado de la política internacional y la relación entre países, y debió haber sido incorporado en la Sociedad de Naciones, cosa que no sé si se habrá mantenido en el tiempo, esto de que todos los tratados internacionales deban de ser depositados y de conocimiento público sin cláusulas secretas. Claro, es difícil de mantenerlo. Las relaciones entre los países a veces requieren de la discreción, pero al fin y al cabo se ataca el acuerdo Sykes-Picot, pero se usa el mapa Sykes-Picot como un gran Israel, ampliándolo un poco hasta la orilla del Nilo, que en el acuerdo de Sykes-Picot evidentemente no incluye las tierras del entonces protectorado británico de Egipto,
lo usan como si fuera la vocación del Estado de Israel a constituir un Estado grande imperialista propio, cuando es evidente para todos que nunca han tenido un interés expansionista más allá de la defensa de sus propios intereses próximos y de la seguridad. Pero evidentemente lo de Israel es un tema propio y aparte. El acuerdo Sykes-Picot pues fue un intento para, una vez vencido el Imperio Otomano a través de sus aliados, mmm, dividirse el botín porque creían que los árabes iban a seguir divididos en tribus y segregados y sin capacidad de unirse, pero no se dieron cuenta de que la era del carbón, Churchill en parte lo vio venir porque fue el renovador en parte de la flota británica del carbón al petróleo. Y evidentemente el petróleo pues, surge de aquellas zonas que lo tienen, como por ejemplo Oriente Medio, y las compañías como la Aramco, la Oil Aramco o la Anglo Iranian, que es interesante porque luego tendrá repercusiones y lo que hoy es Irán, antes era Persia y estaba dividido en zonas de influencia. La parte norte era de influencia rusa y la parte sur era de influencia británica, y una zona tapón, buffer zone, en la zona media, que es curioso porque luego en el año 39, a iniciativa del embajador alemán, cambiaran el nombre de Persia a Irán, que Irán es vinculado al tema de los arios. Cosas curiosas de la historia. Pues al fin y al cabo, el acuerdo Sykes-Picot supuso una traición y los árabes pues lo tomaron a mal. Evidentemente a los hachemitas y a los sunitas de la casa Saud no les podían dar luego el control de la Meca, porque solamente, como en los inmortales solamente puede prevalecer uno, y evidentemente pues todo el mundo conoce que fue la casa de Saud la que se quedó con el control de lo que luego acabaría siendo, con el paso de los años, Arabia Saudí, porque no estaba unificada, evidentemente, y como premio de consolación al Hachemita Faisal, amigo del teniente Lawrence de Arabia, le dieron Transjordania, que sobre todo fue tras el acuerdo Charles Weizmann y el propio Faisal del año 21, en el que se produjo la división del territorio de Palestina, porque Palestina era el actual Israel con el actual Jordania, y la idea era que del lado occidental del Jordán fuera el Estado de Israel y del otro lado el reino hachemita de Faisal. Con la curiosidad de que gran parte de las zonas sagradas del judaísmo están actualmente en Jordania, y que el 40% de la actual Jordania es población palestina. Las circunstancias en la zona de Oriente Medio son complejas, complicadas, entrecruzadas y muchas veces dados a supuestos y a prejuicios que merece la pena revisitarse con información y fuentes originales y con perspectiva temporal del contexto del momento, como puede ser en el año 16 el acuerdo Sykes-Picot, que es curioso rememorar cómo fue conquistado la zona de Jerusalén y Damasco, y fue que primero tuvieron la tentación desde la India enviar fuerzas británicas, fundamentalmente de la India, a través del estrecho de Hormuz y atacando por lo que hoy es Kuwait e intentando llegar a Bagdad y a partir de ahí ir subiendo por el creciente fértil
para tratar de colapsar el Imperio Otomano, pero aquello no salió bien, lo cual es curioso porque tenemos al Imperio Británico en Egipto, como hemos comentado, y tenían fácil el intento de la toma desde ahí a través de Jerusalén e intentar subir por los antiguos condados cruzados del milenio anterior, lo que era la antigua Edesa, hoy, bueno, Iskenderun, todo aquel, y tratar de subir hacia Anatolia. Pero eso hasta el año 17 no fue logrado con éxito, con lo cual debe llevar a la conclusión primero que de Jerusalén en el Imperio Otomano no era una ciudad importante y que tampoco lo era en el año 16-17 y que tampoco fueron capaces o que no les interesaba desde el Cairo montar una expedición atravesando Gaza en dirección hacia el norte, más allá de Jerusalén como icono de las tres grandes religiones, cristianismo, islam y judaísmo. Todo esto hay que tenerlo en el contexto de la firma del acuerdo Sykes-Picot, que evidentemente es un hecho histórico que luego pues trajo consecuencias en el Oriente Medio actual y en la Turquía actual, ahora con Erdogan, que después de el kemalismo, porque Mustafa Kemal Atatürk, de origen macedonio, eh, pues que estuvo en la batalla de Galípoli, luego construyó la Turquía laica, pero ahora Erdogan es un neo-otomano que a saber cuánto durará, pero quiere volver a construir una especie de califato, con él como califa evidentemente, y esas circunstancias de Siria, que con las vivencias que están teniendo ahora, o Irak, que también está en una situación complicada desde la guerra de 2003, pues evidentemente pues, todo el Oriente Medio es un polvorín, un poco a la sazón de lo que fue los Balcanes, que ahora parece que están más calmados. Esperemos que en algún momento el acuerdo Sykes-Picot deje de ser una referencia y pase a ser únicamente una, un mojón en la historia, como hay otros muchos que solamente sirven para historiadores y que no sirvan de alguna manera para explicar la geopolítica actual, sino sea una rémora de una tierra que pueda vivir en algún momento en paz y en tranquilidad, solo que evidentemente, como todo el mundo sabe, hay intereses en cada comunidad, en cada territorio, en cada país, en cada estado, en cada pueblo, por las propias necesidades de la gente. Y eso no va a cambiar. Lo que debe cambiar es la forma en la que se canalizan esos intereses, esos deseos, esas voluntades colectivas de una forma pacífica, porque la paz solamente se debe hacer por medios pacíficos. Eskerrik asko, agur berobat, beti jelpen.